concurrente puede optar por solicitar la información. A eso se refiere el artículo 11. El artículo 12 se refiere a los resultados de convocatorias o concursos, licitaciones de la obra pública. El artículo 13 a concesiones. El artículo 14 se refiere a contratos directos de la obra pública. Y el artículo 15 básicamente a la actualización trimestral del portal, que en estos artículos en ninguno cumple el sujeto obligado. Por lo tanto, proponemos requerir al titular del sujeto obligado para que dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, publique y actualice en su portal de transparencia la información a que se refieren las precitadas fracciones e incisos, y para ello deberá ajustarse a lo señalado en el considerando 5 de esta resolución, así como lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y sus lineamientos generales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de Tabasco. Dentro del mismo término, la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano deberá informar a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto por el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre esta irregularidad en la que incurrió el ente de mérito como antecedente en caso de reincidencia. Entonces, el primer caso es una queja, el 019/2015, en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano por incumplimiento a la información mínima de oficio que se refiere al artículo 10, artículo 12, 13, 14 y 15 de la ley de la materia. No sé si pasamos a todos los asuntos y al final continúa con todos los asuntos y al final la siguiente queja es la 284/2015 en contra también de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, y aquí la queja versa sobre lo siguiente. Dice la quejosa: revisando el día 27 de abril del 2015 el portal de transparencia de este sujeto obligado, observo que no cumple a cabalidad con toda la información mínima de oficio que debe publicar y que establece todos y cada una de las fracciones e incisos del artículo 10 de la Ley de Transparencia y que les corresponde cumplir. Bien, en el estudio de incumplimiento, de nueva cuenta, cumpliendo con la formalidad, la Secretaría Ejecutiva realizó una valoración del portal de transparencia y encontramos que parcialmente tocante al artículo 10 no cumple, o parcialmente fundada tocante al artículo 10 la fracción primera, incisos B, D y E, y la fracción 5, el inciso A, y es fundada en relación al artículo 10, fracción primera, incisos A, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S y T. Es fundada también con relación al artículo 10, fracción 6, incisos B, C y D. De la misma manera, se requiere el titular del sujeto obligado para que en el término de 10 días hábiles, una vez notificada la presente resolución, publique y actualice su portal de transparencia conforme a derecho. Y dentro del mismo término, deberá informar a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución. De nueva cuenta, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre la irregularidad en la que incurrió el ente de mérito como antecedente en caso de reincidencia. Es importante mencionar que aparentemente aquí ya hay reincidencia, pero necesita causar estado antes los asuntos para que de ahí en adelante se proceda a las sanciones correspondientes por la falta de cumplimiento a las obligaciones de la Ley de Transparencia que rigen en el Estado de Tabasco. El siguiente es el procedimiento de queja 356/2015 y sus acumulados 358, 360 también todos del 2015,
en contra del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huimanguillo. La queja son desde luego diversas, versan sobre lo siguiente: copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de los recursos usados durante el año 2014 por concepto de mantenimiento de vehículos de ese municipio. De hecho, las tres solicitudes versan sobre la misma solicitud, y el sujeto obligado no respondió, no atendió en tiempo y forma la solicitud de información, y se notó desde luego el silencio del sujeto obligado. Desde luego, en ese sentido resulta notorio que el Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, no ha emitido respuesta durante la sustanciación también de estas quejas, y por lo que el inconforme no recibió información sobre su requerimiento. Por lo que, si la finalidad de la ley de la materia en términos del artículo 6, fracción 4, es resguardar el principio fundamental de transparencia y acceso a la información pública, tal objetivo no se ha cumplido porque el ente demandado hasta la fecha no ha dado respuesta a lo solicitado en cada uno de los casos. Por lo que de ahí haya lugar a efectuar los requerimientos de la información peticionada, la cual deberá entregarse a través del sistema Infomex y por acuerdos fundados y motivados, y por acuerdos debidamente fundados y motivados. Desde luego, como bien lo manifestaba también el consejero José Antonio Bojorquez, todo lo que resulte de copias fotostáticas y demás elementos electrónicos serán a costa del sujeto obligado. Por lo tanto, el sentido resolutivo que proponemos es el siguiente. Primero, con apoyo al primer párrafo del artículo 70 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se declaran fundadas las quejas interpuestas por quien se dice llamar Gustavo Pérez Rojas en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en razón de lo expuesto y analizado en el considerando 3 de este fallo definitivo. Segundo, se requiere al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que surte efecto la notificación de la presente resolución, entreguen al sistema Infomex Tabasco, medio elegido por el particular, mediante acuerdos debidamente fundados y motivados, la información solicitada en los folios 888-615, 888-415 y 888-215. Tercero, en el mismo plazo el sujeto obligado deberá informar a este instituto el cumplimiento que dé a este fallo y remitir las documentales que comprueben que notificó por el medio del sistema Infomex Tabasco la respuesta recaída a la solicitud de información, con el apercibimiento de que de no hacerlo se actuará conforme a lo establecido en el capítulo 11 de la ley de la materia. Cuarto, se apercibe al sujeto obligado que en caso de incurrir de nueva cuenta en la omisión de dar respuesta en tiempo y forma a una solicitud de acceso a la información, será reincidente y este órgano garante actuará de conformidad con el capítulo 11 de la ley de la materia. Por último, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre esta irregularidad para llevar el control en caso de reincidencia. Este es el tercer asunto que traigo, señores comisionados. Continúo con el Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Aquí quiero manifestar, compañeros comisionados, que en esta solicitud versaron dos derechos importantes constitucionales, dos derechos humanos. Uno que se contempla en el artículo 8, que es el derecho de petición, que nosotros no tenemos desde luego facultades para ello, y otro referente al artículo 6 de la Constitución y desde luego 4 bis de nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me refiero al 6, y el 4 bis de la Constitución Política del Estado de Tabasco, que es referente al derecho de acceso a la información. Y digo lo siguiente porque en esta solicitud
se hace una serie de preguntas a la presidencia municipal en turno, y luego de los puntos hace 12 preguntas. Si gusta le doy lectura para que les quede más o menos claro, y le dirigen al presidente constitucional del municipio de Paraíso, Tabasco, las siguientes preguntas. Primero, al parecer hubo por allí una colocación de tuberías y ciertos ciudadanos no quedaron conformes con la tubería que obviamente se realizó o se instaló en la Ranchería Oriente, primera sección de ese municipio. Y le preguntan al presidente municipal lo siguiente. Primero, ¿tiene usted conocimiento real de la situación presentada en este escrito? 2. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas para resolver dicha demanda social? 3. ¿Quién ordenó la instalación de dicha tubería bajo este argumento? 4. ¿Por qué, después de todas las pruebas presentadas por escrito, en imágenes y recabadas de manera verbal por los funcionarios bajo su mando, donde dicha tubería no beneficia a nadie y por el contrario perjudica, se han dedicado a actuar con evasivas? 5. ¿Es necesario acudir a otras instancias de gobierno o incluso órganos de justicia para que se resuelva conforme a derecho esta problemática? 6. ¿Puede usted como presidente municipal girar orden por escrito a los funcionarios dentro de su administración para resolver de forma inmediata, como lo indican nuestras leyes, una problemática de solución simple? 7. ¿Tiene algún fin político la no resolución de esta problemática, tomando en cuenta que dentro de los afectados existen personas de otra corriente ideológica y partidista? 8. Al ser un acto realizado por este ayuntamiento, solicito él o los documentos que derivaron en la instalación de dicha tubería. 9. Se maximizó cada uno de los riesgos y daños que se han ocasionado con la instalación de dicho tubo. 10. En los puntos petitorios del escrito en comento, le recuerdo los principales. Primero, se retire de manera inmediata el tubo de acero al carbón de aproximadamente 36 pulgadas de diámetro que se instaló de manera arbitraria y dentro del acceso al entronque con carretera principal, Ranchería Oriente, primera sección, Camino Real, y con mayor referencia está a un costado del campo de fútbol conocido como La Pigua. Segundo, solicitamos a usted tenga bien de girar las órdenes pertinentes para el desasolve de los pasos de aguas naturales. Y bueno, y por último dice, gira instrucciones para solicitar por medio de los diversos entes facultados en el ayuntamiento a los propietarios colindantes cesen las descargas de agua de uso doméstico sobre la línea de agua potable que sirve de abasto a los habitantes de dicho sector. Ese es el punto 10. 11. De ser necesario, fija una fecha para que los habitantes afectados puedan tener una audiencia con usted. Y 12. De considerar lo contrario, explique el porqué. Como ustedes observan, del punto primero al punto 9, hacen una serie de preguntas y cuestionamientos al presidente municipal. Pero del punto 10 en adelante, pues ya no se refiere a acceso a la información. Como bien lo mencionaba hace un momento, son dos derechos totalmente distintos, uno de acceso a la información y otro que es derecho de petición. Es decir, en el punto 10 están solicitando retirar tubos de acero, ya no corresponde a un acto de acceso a la información como en su momento lo manifesté. Por lo tanto, yo les decía que este recurso es un híbrido y nos toca, desde luego, responder exclusivamente a lo que corresponde al acceso a la información. Y en ese sentido, el ayuntamiento del municipio de Paraíso hace una respuesta del punto 1 al punto 9. Sin embargo, quien responde no es el presidente municipal, responde una persona totalmente distinta que carece de las funciones como tal, y por lo tanto las respuestas recibidas por el recurrente no fue
la adecuada ni la que en su momento le debió de haber respondido el presidente municipal de ese municipio. Por lo tanto, proponemos, primero, de conformidad con el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su reglamento, revocar el acuerdo de disponibilidad de información emitido dentro del expediente con el número de control interno 010/PN/2014 por el jefe del Departamento de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Paraíso, Tabasco, en atención a la solicitud presentada por quien dijo llamarse José Ramón Magaña Hernández. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando 6 de la presente resolución. Segundo, en términos del artículo 63, último párrafo del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ordena al titular del sujeto obligado para que en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda proceda en los siguientes términos. Primero, realice las gestiones correspondientes a efectos de atender en forma correcta el requerimiento de acceso a la información contenido en las primeras 9 preguntas del cuestionario presentado por el solicitante. Segundo, emita acuerdo de disponibilidad mediante el cual entrega al particular en forma clara, concisa y definitiva la información solicitada. Me refiero al punto 8. Allí solicitó una información que pudo haber sido prevenido, pero no lo previno. Y desde luego ahora va con costas también al propio ayuntamiento. En el propio acuerdo deberá poner a disposición los documentos requeridos sin que genere un costo para el solicitante. Y en este sentido quisiera también manifestar que los costos parece que van en contra del ayuntamiento, pero van en contra de un erario público que es de todos los ciudadanos. Yo creo que aquí vale la pena proponer una reforma para quién va a pagar el no haber cumplido en tiempo y forma en la entrega de una información. Yo creo que debería de ser el servidor público que en su momento no le dio cumplimiento a una ley, porque todo lo que vaya a costa o con costos a cualquier entidad u órgano o sujeto obligado es con costo a un recurso que es de todos los ciudadanos. Continúo con el Ayuntamiento de Cárdenas, y este es también interesante, aunque ya hemos resuelto en otro momento otros asuntos parecidos. El Ayuntamiento de Cárdenas, en el recurso 467/2015, solicitan lo siguiente: copia en versión electrónica del horario de trabajos de los elementos policíacos asignados al Ingenio Santa Rosalía. El Ayuntamiento responde a través de su titular de Coordinación de Acceso a la Información Pública y determinó la negativa de la información por ser reservada. Bajo esa reserva de información, el recurrente presentó su recurso de revisión alegando que le niegan la información por encontrarse reservada. Quiero decirles que el 25 de marzo de este año, los integrantes de este pleno revocaron un acuerdo de reserva con el número CM/CTAIP/AR/06/2014, mediante el fallo emitido dentro del expediente RR/021/2015, que abarca la totalidad de la reserva de la información y que incluye inclusive información mínima de oficio. Consecuentemente, la reserva no está debidamente fundada conforme al artículo 46 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y sin embargo, desde luego advertimos ciertos elementos que pueden en su momento ser reservados, como el hecho
de los horarios y las actividades que manejan los policías que se encuentran en el ingenio Santa Rosalía en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Pues esto dejaría descubierto datos que pueden ser sensibles, porque fíjense usted lo que pide. Copia en versión electrónica del horario de trabajo de los elementos policíacos asignado al ingenio Santa Rosalía. Yo creo que hay información que en su momento se puede proporcionar, pero hay información que la propia ley prevé que puede ser sensible y puede ser reservada. Los horarios de trabajo de los elementos de la policía, desde nuestro punto de vista, y así lo hemos resuelto en otros asuntos, son datos sensibles. Creo que el hecho de que se le muestre los horarios de trabajo a una persona que lo solicita, que no sabemos si su intención es de buena fe, pero también puede haber una intención de mala fe. De esa manera, pues va a conocer el que va a cometer un ilícito, los tiempos y los momentos en que la policía está en funciones en cualquier entidad, cualquier municipio, cualquier población. Y por lo tanto nosotros proponemos que se analice de nueva cuenta la naturaleza de la información solicitada y se dicte un nuevo acuerdo de reserva a través del cual se clasifique como restringida única y exclusivamente la información requerida consistente en copia en versión electrónica del horario de trabajo de los elementos policíacos asignados al ingenio Santa Rosalía. Dicho proveído deberá fundamentarse y motivarse en los términos dispuestos por los artículos 31, fracción primera y 2, y 32 de la ley de la materia, así como los numerales 11 y 13 de su reglamento. En base al acuerdo emitido, el sujeto obligado deberá dictar otro acuerdo de negativa de la información en el que comuniquen al recurrente que lo solicitado se encuentra salvaguardado por su naturaleza. Y por último, el acuerdo de reserva deberá publicarse en su portal de transparencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción primera, inciso A de la ley en estudio. Por lo tanto, proponemos la revocación de este asunto para que se dicte un nuevo acuerdo de reserva de información, porque la información reservada o el documento que en su momento presentaron y que incluye obviamente los horarios de los policías o la actividad de los policías en esa entidad, pues se incluyen dentro de una reserva que también agregan datos que son información mínima de oficio. Por lo tanto, no está debidamente fundada y motivada la reserva. Y por último, el asunto es en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, es el recurso 560/2015. Aquí quisiera ser muy concreto en este estudio. Solicitaron copia en versión electrónica de documentos firmados por cada uno de los consejeros electorales, por medio del cual dan por recibido su sueldo neto mensual, dice incluyendo prestaciones y deducciones, en lo que va del año 2015. Se recibió la solicitud de información, más bien la solicitud de información fue realizada el 3 de julio del 2015 y consecuentemente debe abarcar del 1 de enero al 3 de julio del 2015 esa información. ¿Qué le entrega el sujeto obligado a quien dice llamarse Fortuna Jiménez Noriega, que desafortunadamente, desafortunadamente no fue la información que ella deseó? Le entregaron una nómina, una relación de trabajadores, un tabulador de sueldos del 2015, donde muestran desde luego los puestos o categorías, los montos, compensaciones, ayuda para el deporte, ahí hacen deporte también, becas escolares, ayuda de transporte. No habrá para deporte por acá. Pero desafortunadamente la información no es la requerida. Solicitaron
documentos firmados por cada uno de los consejeros, donde dan por recibido su sueldo neto mensual. Y quiero decirles que dentro de la reforma promovida en el 2014 de la ley del impuesto sobre la renta, hubieron cambios tan drásticos en el Código Fiscal de la Federación, concretamente en el artículo 28, 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación con relación a comprobantes de nóminas, CFDI, que ya inclusive esta institución la tiene implementada y que todos los sujetos obligados están ahora sí obligados a generarlo. Lo que le están solicitando aquí al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana son esos recibos individuales, el recibo de nómina, en donde desde luego este recibo debe contener todas las percepciones de un trabajador, de un servidor público, y no es lo que le están proporcionando desde luego al recurrente. Por lo tanto, proponemos la revocación de este asunto para que se le dé cumplimiento y se le entregue en versión pública la información solicitada por el recurrente, consistente copia en versión electrónica de los documentos firmados por cada uno de los consejeros electorales, por medio del cual dan por recibido su sueldo neto mensual. Quiero hacer alusión, bueno, corresponde al 2015, la firma no es un dato personal, por consecuencia también se debe proporcionar, a excepción de los datos confidenciales como son su domicilio, CURP, Registro Federal de Contribuyente, entre otros, y si por allí tienen una pensión que otorgar, pues esos también deberán eliminarse. Pero el documento o los documentos que le deberá proporcionar este sujeto obligado a su recurrente o al recurrente son los recibos de nóminas o lo que en su momento esté generando ese sujeto obligado como parte del pago a cada uno de sus trabajadores o servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En su momento estará disponible el resolutivo del recurso de revisión 560/2015 y allí se podrán enterar cuál es el tabulador de salario que tiene este sujeto. Estos son todos los asuntos que traen al Pleno, o lo que solicito a ustedes, señores comisionados, si tienen pues algún comentario al respecto, lo analizamos o alguna observación y con gusto quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Se le concede el uso de la vez al consejero José Antonio Bojorquez si tiene alguna cuestión que hacer valer en relación a los proyectos que acaba de reconocer. Solo compartir los argumentos que fueron expresados. Efectivamente, entre los que presentamos anterior a esta intervención y en esta misma que realiza nuestro compañero Isidro Rodríguez, pues los ayuntamientos tienen constantes incidencias negativas en la transparencia en el acceso a la información pública. Aquí ya tenemos 5 asuntos que resolvimos el día de hoy, por lo tanto, en verdad se destaca que contemos con la asistencia de presidentes municipales electos, porque esto nos da cierta lucidez, certeza de que en algunos ayuntamientos la historia será diferente. En los demás proyectos, efectivamente hay un requerimiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, solamente precisar que es los recibos de nómina correspondiente a los primeros 6 meses del año 2015, como está aquí en el proyecto. Y efectivamente en este caso pues la firma es sujeta de publicidad en virtud de que se constata el hecho de recibir la remuneración. Y que tiene calidad de servidor público, porque
ya inclusive tenemos sentencia y criterios respecto a servidores públicos que no toda la información es confidencial. Entonces la firma a lo mejor para un particular sí lo es, pero para un servidor público no. De hecho, haciendo alusión a la